Primer libro de los Reyes en el capítulo 17. Y fíjate lo que dice en el versículo 9. Solamente vamos a leer ese versículo esta mañana y yo te voy a explicar un poquito la historia. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, cuando llegas tú al capítulo 17 del libro de los Reyes, tú comienzas a ver la historia, el inicio de la historia del ministerio de Elías. No se sabe nada de Elías, de dónde vino, quiénes eran sus padres, o cuánto tiempo llevaba como profeta, o si este fue el inicio de su ministerio. No se sabe, pero aquí está el inicio de su historia. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes comienza la historia del profeta Elías. Y fueron dos profetas muy importantes, Elías y Eliseo. Y no escribieron ningún libro, ¿verdad? Tú no encuentras en la Biblia el libro de Eliseo, así como encuentras, por ejemplo, las profecías de Habacuc o de Miqueas, ¿no? O de Nahum, o de Oseas, o de Isaías, o de Jeremías. No encuentras libros de Elías ni de Eliseo, pero encuentras su historia en todo lo que es Primera de Reyes y el principio del segundo libro de los Reyes. Ahora, cuando tú comienzas a ver el inicio de la historia de Elías, dice que él comenzó profetizando una gran sequía que duró 3 años y medio. Dios le ordena que hable acerca de que viene una sequía por causa del pecado de Judá y de Israel. Y entonces esa sequía duró 3 años y medio. Cuando no vayas, pero cuando vas al capítulo 18, versículo 1, dice que después de 3 años Elías profetizó para que lloviera, y entonces hasta entonces comenzó a llover. Y luego no vayas, pero en Lucas capítulo 4 verso 25 Jesús dice que fueron 3 años y medio los que duró esa sequía, y luego lo ratifica Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5 en el versículo 17. Él también dice que la sequía profetizada por Elías duró 3 años y medio. Ahora, en medio de esa sequía, Dios le ordena a Elías esconderse en un arroyo donde podría beber agua hasta que obviamente ese arroyo se secara, porque después de 3 años y medio, pues imagínate, ya no iba a pasar más agua por allí, ¿no? O sea, después de 1 año, después de 2 años, el arroyo se iba a secar. Pero mientras que el arroyo se secaba, Dios le dice a Elías: ve allí a ese arroyo y ahí escóndete y ahí quédate, y de allí puedes beber agua en el tiempo que te dure el arroyo, ¿verdad? Y luego los cuervos van a venir y te van a dar de comer. Ahora, ¿cuántos le hubiéramos creído a Dios con una palabra así, ¿no? O sea, lo del arroyo, pues está bien, o sea, es lógico, ¿verdad? Pues sí, voy al arroyo y cuando se acabe el arroyo, pues ya no voy a tomar agua, ya no voy a tener agua y ya no voy a poder beber. Pero ¿cuántos le hubieran creído a Dios que les dice: vete al arroyo y en el arroyo no te preocupes por la comida, porque yo voy a mandar unos cuervos que te den de comer? ¿Y cuántos hubieran ido? Yo no hubiera ido, hermano. O sea, yo no le hubiera creído a Dios, porque yo soy medio incrédulo, ¿verdad? Y yo sé que también ustedes se me quedan viendo como con cara de hermano, qué incrédulo. Pues tampoco ustedes hubieran ido, ¿verdad? Porque escúchame, es ilógico, absurdo y extraño que unos cuervos te traigan de comer. Y no está diciendo algo metafórico, ¿no? O sea, no es que eran meseros vestidos como de cuervos, ¿no? Con su moñito negro y su frag negro y su camisa blanca, y le llevaban de comer al profeta, ¿no? O sea, no, eran cuervos literales, literalmente cuervos animales, ¿verdad? Cuervos llegaban y soltaban comida, carne,
para Elías. Y yo me imagino que Elías solamente lo único que tenía que hacer era pues prender un fuego y más o menos ahí cocinarla, ¿no? Pero estos cuervos estuvieron alimentando a Elías en el tiempo que le duró el agua en el arroyo. Y Elías, lo interesante de esta historia es que Elías le cree a Dios y por creerle a Dios le obedece. Mi predicación esta mañana se llama 2 reglas que traen bendición. Y esas 2 reglas que producen o que traen o que provocan la bendición para nuestra vida es creer y obedecer. Lo primero que tú y yo necesitamos es creerle a Dios, y lo segundo que debemos hacer después de creerle es obedecerle. Y cuando tú le crees a Dios y cuando tú obedeces lo que Dios te está mandando a hacer, entonces viene la bendición. No podemos ser bendecidos, hermano, si no creemos y si no obedecemos. Esos son los 2 ingredientes que necesitamos para ser bendecidos: creer y obedecer. Porque creer y obedecer es lo que suelta la mano de Dios sobre nuestras vidas. Creer y obedecer es lo que suelta la provisión de Dios para nuestras vidas. Por muy absurda o ilógica o extraña que sea la palabra de Dios, ¿no? Por muy absurda o ilógica que sea la orden de Dios para nosotros, si no la creemos, no la vamos a obedecer. Y si no la obedecemos, no podemos ser bendecidos. Ahora, cuando el agua de este arroyo donde estaba Elías se acaba, entonces el Señor le dice a Elías, le da otra orden totalmente extraña, totalmente absurda y totalmente ilógica. Le dice: vete a una tierra, a un pueblo gentil, un pueblo no judío, un pueblo donde habitaban personas que no eran de la tribu de Israel o del pueblo de Israel. Vete a una ciudad llamada Sarepta, de una región que se llama Sidón. Es como decirte hoy día, por ejemplo, que Dios dijera: vete a Pátzcuaro de la región de Michoacán, ¿no? O sea, vete a Sarepta de Sidón. Vive entre los gentiles. Eso de por sí ya era extraño e ilógico para un judío, ¿no? Pero luego agrega la orden extraña y ilógica, se le agrega algo más. Le dice: allí he dado yo la orden, le dice Dios a Elías, para que una viuda te sustente. A ti y a mí a lo mejor no nos hace clic eso, ¿verdad? Pero a Elías sí, porque en el tiempo de Elías las viudas por lo general eran pobres, porque no tenían ya un marido que las sostuviera, y la mujer en ese entonces no era licenciada, doctora, ¿no? Contadora, no tenía su propio negocio. Soy viuda pero soy doctora, ¿no? Soy viuda pero soy abogada, soy viuda pero soy maestra y me va muy bien porque gano dinero. No. Las mujeres, escúchame, en el tiempo de Elías, hermano, tanto judías como gentiles, perdóname lo que voy a decir, pero era la cultura de ese entonces, ¿verdad? Las mujeres no valían. Las mujeres para lo único que servían era para tener hijos, ¿verdad? Y funcionar dentro de la casa y mantener o sostener o ayudar al marido en cuanto a darle de comer, bla, 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 ¿verdad? La mujer era un cero a la izquierda. Entonces, imagínate, si la mujer no sabía hacer nada más que mantener su casa y educar a sus hijos, cuando el esposo moría, la mujer se quedaba, pues definitivamente sola, ¿verdad? Se quedaba totalmente desamparada. Entonces, que Dios le dijera a Elías: vete de aquí a una tierra gentil, y ahí le he dado la orden a una viuda. Oye, pues ¿cómo que a una viuda, verdad? Pues dale la orden al más rico del pueblo, dale la orden al presidente municipal, ¿no? al doctor, al abogado con éxito, para que él me mantenga. No, dice Dios: yo le he dado la orden a una viuda para que te sustente.
Y Elías, hermano, escúchame, una vez más, cree y obedece la orden ilógica y rara y extraña de Dios. Y cuando llega a Sarepta, se encuentra con esta mujer. Y lo primero que le pide a esta mujer es agua, lo cual ya era malo porque pues el agua estaba escaseando, ¿no? Y esta mujer ya nada más tenía un garrafón de agua Risco que estaba, ¿cómo se dice esto? Racionando para ella y para su hijo. Pero cuando Elías le dice, tráeme de beber, no, la mujer no reacciona, la mujer no dice nada, se mete a su casa o bueno, se da la vuelta rumbo a su casa porque la mujer estaba juntando leña, ¿no? Cuando le encuentra a Elías y Elías le dice, mujer, ve y dame de beber. Y entonces la mujer suelta los leños que ya tenía, lo voltea a ver y le dice, está bien. Y entonces empieza a ir hacia su casa para traerle un vaso de agua, pero en eso Elías le dice, espera. Y ya que vas para allá, cocíname algo y tráeme de comer. Y ella dice, no tengo nada más que solamente un puñado de harina, un puño de harina, lo que me cabe en mi mano, eso es lo que tengo de harina, un poquito de aceite. Y ahorita que tú llegaste, yo estaba recogiendo estos leños para hacer un fuego. Y con ese poquito de aceite y esa poquita de harina iba a ser una torta para mí y para mi hijo. Iba a ser un pan para mí y para mi hijo. Y después de eso nos íbamos a dejar morir. Esa iba a ser nuestra última comida. Ese iba a ser el fin de nuestras vidas. Y si tú vas ahí al capítulo 17, al versículo 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, o sea, prepárate el pan para ti y para tu hijo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. O sea, si la torta iba a salir pequeña, pues de esa torta la tercera parte la quiero para mí, ¿verdad? Y lo otro pues para ti y para tu hijo, ¿no? Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Escúchame, eso es una orden extraña, es una orden rara, es una orden ilógica. Prepara tu pan, prepara tu torta, pero primero me preparas a mí y luego te preparas tú y tu hijo, porque dice el versículo 14, escucha, y esa es la palabra de Dios, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escucha lo que sigue en el versículo 15, hermano, porque eso es lo impactante de esta historia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y su casa, comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? Lo que restaba, no sé cuánto restaba, pero lo que restaba de los 3 años y medio de sequía. ¿Cuándo fue? Cuando estaba estudiando esta historia, yo me pregunté, ¿cuándo fue que esta mujer recibió la orden de Dios? Porque Elías está todavía en el arroyo y ahí Dios le dice, vete a tal ciudad y allí yo he dado la orden a una mujer. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que la mujer recibió la orden de Dios para alimentar a Elías? Y yo te digo, hermano, no fue antes de que Elías llegara. Esta mujer no recibió ninguna revelación días antes de que Elías llegara, porque esta mujer estaba resignada a morirse. Ahora escucha, esta mujer no era judía, esta mujer no era israelita, esta mujer era gentil, esta mujer no conocía a Dios, pero de alguna manera tenía sensibilidad para Dios, ¿no? ¿Cuándo recibió la orden? Yo creo
que fue en el momento en que Elías le dio la palabra de parte de Dios allí en el versículo 14. Cuando Elías dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. En ese momento, hermano, escúchame, ahí recibe la orden esta mujer del Espíritu Santo directo a su corazón. Es decir, en el momento en que Elías dice, porque así ha dicho Jehová, esta mujer tiene revelación y cree y obedece esa revelación que el Espíritu Santo estaba trayendo en ese momento a su vida. Porque Jehová dice que tu harina no va a escasear, que tu aceite no se va a acabar. Escúchame, hermano, en otras palabras, esta mujer creyó y obedeció la palabra que Dios le estaba dando. Y fue humilde para creer y obedecer a pesar de lo ilógico de las palabras de Elías. Y ese creer y obedecer la lleva a ella, a su hijo y a Elías a comer por el resto de la sequía. Para las órdenes solamente hay dos opciones. Cuando tú das una orden o cuando a ti te dan una orden, solamente tú y yo tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Obedecer o desobedecer, ¿verdad? O sea, no hay una tercera opción, no hay una cuarta opción, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer delante de una orden? Pues la puedo obedecer o la puedo desobedecer. Y a veces tú y yo, hermano, desobedecemos a Dios, escúchame, y desobedecemos la palabra de Dios no por no creer. Escucha esto que voy a decir a continuación. No porque no creemos, sino porque no entendemos. Yo no entiendo qué dice, o sea, no entiendo por qué dice esto aquí. No entiendo por qué tengo que perdonar. No entiendo. No entiendo por qué tengo que ofrendar o diezmar o dar. No lo entiendo. No entiendo por qué tengo que someterme a mi marido o amar a mi mujer o obedecer y honrar a mis padres. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, entonces no lo obedezco. Pero escúchame, no entender me lleva a no creer y no creer me lleva a no obedecer. Saúl, por ejemplo, no fue bendecido porque no fue obediente a la orden que Dios le dio de atacar al ejército de Amalek. Ahora, no fue obediente no por no creer, sino por no entender la orden. Él pensaba que era absurda y que era ilógica. Él dijo dentro de sí, pues ¿para qué matar a todos? ¿Para qué matar al rey? ¿Para qué matar los animales? ¿Para qué matar a los príncipes de Amalek? Hay que dejarlos vivos, porque no entiendo por qué Dios quiere exterminar a toda la casa, a todo el pueblo de Amalek. La orden es absurda, la orden es ilógica, y por no entenderla no la creyó, y por no creerla no la obedeció, y por no obedecerla no fue bendecido. Pero no se trata, hermano, de entender lo que Dios ordena, sino solamente de creer. Yo puedo no entender en qué me beneficia perdonar. Yo puedo no entender en qué me beneficia dar. Yo puedo no entender en qué me beneficia amar a mi mujer o respetar a mi marido o obedecer y honrar a mis padres. Yo puedo no entenderlo, pero debo creerlo. Y ese creerlo me debe llevar a obedecerlo. Y esa obediencia trae bendición. Yo no estoy hablando esta mañana de creer y obedecer una palabra profética que ya te han dado o una visión de parte de Dios, ¿no? Sí, hermano, hace 2 años, hace 5 años, hace 40 años atrás vino un profeta y me dijo, ¿verdad? Y yo no he creído esa palabra y no, yo no te estoy hablando de una palabra profética de alguien que alguien te dio
O sea, las palabras proféticas están bien, son buenas, ¿verdad? Qué bueno que alguien te haya profetizado sobre tu vida. Eso está bien, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ser obediente, de creer y obedecer las cosas básicas de la palabra. Creer y obedecer lo que Dios ya ordenó aquí en este libro que se llama la Biblia. Porque escúchame, porque si no podemos creer y obedecer las cosas básicas que están aquí, ¿cómo vamos a creer y obedecer cosas más complicadas? Debemos pedir, hermano, tú y yo, que la palabra de Dios se revele a nuestras vidas, sea revelada, así como esta mujer recibió revelación cuando Elías le dice, así dice el Señor, que tú y yo recibamos revelación cuando leemos esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la podamos creer y la podamos obedecer. Es decir, cuando hablo de revelación, hablo de que nos caiga el 20. De que el Espíritu Santo traiga comprensión, de que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. ¿Sabes por qué dicen que por fin te cayó el 20, ¿no? Porque hace muchos años, todavía en los años 80, principios de los años 80 y para atrás, había teléfonos públicos que funcionaban con monedas de 20 centavos. No sé cuántos se acuerdan de eso. Bueno, muchos de ustedes no, porque están muy jóvenes, ¿verdad? Pero los más viejitos recordamos que había monedas de 20 centavos y entonces tú llegabas a un teléfono público porque no había celulares, entonces la única manera para comunicarte a tu casa o a donde fuera era a través del teléfono público, ¿no? Entonces tomabas la moneda de 20 y descolgabas el teléfono, ¿verdad? Y echabas la moneda de a 20 y cuando la moneda de a 20 te daba línea, o sea, la moneda de 20 caía, pero no caía la alcancía, solamente caía. Y entonces el teléfono te daba línea. Y entonces tú empezabas a marcar. Y cuando marcabas y la otra persona del otro lado del teléfono te contestaba, entonces la moneda caía a la alcancía y la llamada se podía realizar. O sea, caía el 20 y podías hablar, ¿no? Entonces ahora por eso decimos, ya me cayó el 20, ¿verdad? O sea, ya entendí. O sea, en otras palabras, el ratón ya llegó al quesito y ya me empezó a funcionar el chicharito, ¿verdad? Ya me empezó a funcionar el cerebro, ¿no? Escúchame, hermano, necesitamos revelación de la palabra, no entenderla. Yo no quiero que Dios me explique por qué voy a ser bendecido cuando perdono. ¿Por qué voy a ser bendecido cuando doy? ¿Por qué voy a ser bendecido cuando respeto a mi marido? ¿Por qué? No, yo no quiero entender eso. Yo quiero creerlo, porque entenderlo no lo voy a entender. Nunca voy a entender cómo voy a poder vivir con el 90% mejor que con el 100%. Eso nunca lo voy a entender porque esas son matemáticas de Dios y no son matemáticas normales. No, nunca voy a poder entender cómo voy a ser libre si perdono y cómo voy a quedarme con mi yugo si no perdono. Nunca voy a entender cómo Dios me va a dar libertad al perdonar. Eso no lo entiendo, pero lo creo. Y cuando lo creo, lo obedezco. Y cuando lo obedezco, soy bendecido. Yo necesito revelación. Yo necesito orar que el Espíritu Santo me revele esta palabra para que yo la pueda creer y la pueda obedecer. Porque si no recibimos revelación de esta palabra, hermano, es difícil creer y es más difícil obedecer. Sáltate ahora, ve conmigo, segundo libro de Reyes. Ahora allí ya Elías murió. Elías ya fue arrebatado al cielo, no murió, fíjate, realmente no murió, ¿verdad? Fue arrebatado al cielo y ya está en su lugar funcionando como profeta Eliseo. Y entonces allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice que una mujer
Lo leo, dice en el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Escúchame. Vuelvo a repetirte, Elías ya había sido arrebatado, en su lugar ahora estaba Eliseo y una mujer que había estado casada con un profeta enviudó. Porque, muy interesante, la historia de Elías y Eliseo, se cree que Elías comenzó una escuela de profetas. Elías tenía un instituto profético donde preparaba a profetas. Y estos profetas, ¿verdad? Obviamente tenían vidas normales y se casaban. Y una de estas mujeres que se casó con uno de estos estudiantes, ¿verdad? Que después se convirtió en un profeta también. Una de estas mujeres enviudó y ahora estaba endeudada. Probablemente algunos teólogos dicen que era porque el marido se metió en compromisos económicos y la dejó endeudada, o porque esta mujer era viuda y, como te lo dije hace un momento, las viudas eran pobres y entonces esta mujer se metió en problemas económicos por ser pobre, viuda, ¿verdad? Y entonces ahora estaba endeudada y los acreedores querían venir y tomar a sus 2 hijos y esclavizarlos, venderlos como esclavos para que se les pagara la deuda o algo de la deuda de esta pobre mujer que ahora era viuda y que ahora se iba a quedar sin sus 2 hijos. Y lo único que ella tenía, cuando llega con el profeta, le dice, Eliseo, ¿qué hago, verdad? Estoy endeudada y mis hijos están a riesgo de ser tomados como esclavos. Y lo único que tengo, lo único que hay en mi casa, mi única pertenencia económica es una vasija de aceite. Eso es todo lo que tengo. Y la solución que Eliseo da, hermano, escúchame, venía de Dios, pero una vez más, era extraña, era absurda y era ilógica. Dice el versículo 3, ahí en el capítulo 4, el versículo 3, dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, pide muchas, todas las que puedas de todo el pueblo, ¿verdad? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora, voltéame a ver tantito. Eso era una orden que venía de parte de Dios. Y si esta mujer se hubiera puesto a querer entender la orden, hubiera dicho, perdóname, ¿verdad? Pero viejito loco. ¿Qué le pasa? Eso no me va a sacar de... O sea, qué absurdo, qué ilógico. No, yo voy a ver qué hago, ¿verdad? Esa solución no me gusta, esa solución no le entiendo, esa solución no tiene pies ni cabeza, esa solución, qué rara. Yo no lo voy a hacer. Bonita me voy a ver pidiéndole vasijas a todo el pueblo. Y ya le dije que no tengo, nada más tengo una coca de 2 litros vacía llena de aceite. Eso es todo lo que tengo. ¿Cómo me pide que llene? O sea, no entendió, no comprendió lo que le dije. A mí se me hace que ya está senil, ¿no? Ya está anciano, ya no capta. Y por no entender, escúchame, ella estuvo a punto de no creer, no obedecer y entonces no ser bendecida. Pero lo interesante de esta historia es que esta mujer le cree. Esta mujer cree la palabra que Dios da a través de Eliseo. Y obedece, la cree y la obedece y hace exactamente como Eliseo le dice. Fíjate, número 1, fue y pidió vasijas prestadas a todas sus vecinas. Debía pedir muchas vasijas, todas las que pudiera conseguir.
Eliseo no le dice pide dinero. No pidas dinero. Pide vasijas donde eches el aceite. ¿Por qué? Porque la idea no era endeudarse más, sino pedir algo que después pudiera regresar. Y las vasijas las podría regresar. O sea, no se debía quedar con ningún topper, ¿no? Debía regresar los toppers. Hermanas, regresen los toppers. ¿Está bien? Ahora, esta mujer va y pide las vasijas, ¿verdad? Porque cuando no creemos la orden de Dios, cuando no la entendemos y no la creemos y no la obedecemos, nosotros mismos nos ponemos nuestra, entre comillas, solución. Esa solución no me gusta, yo voy a poner mi propia solución. Y nuestras soluciones, hermano, escúchame, salen muy caras. Mejor aplicar la solución de Dios, ¿no? Ahora, número 2, se encerró con sus hijos. Y cuando yo estaba leyendo la historia dije, ¿por qué Eliseo le dice enciérrate con tus hijos? Cierra las ventanas, cierra las puertas, no dejes entrar a nadie. Ya que tengas las vasijas en tu casa, ya que estén las vasijas en la cocina de tu casa, ¿verdad? Allí enciérrate y empieza el proceso. ¿Por qué? Yo me puse a pensar, ¿por qué se tenía que encerrar? Porque escúchame, porque si alguien la veía y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y ella le decía, es que Eliseo me dijo que con esta coca de 2 litros que tengo vacía, donde tengo el aceite, la llenara en todas las demás vasijas, se iba a multiplicar. Una vecina, corría el riesgo de que alguna vecina le dijera, estás loca, eso no va a pasar. ¿A poco tú crees eso? ¿A poco tienes fe para eso? Eliseo está viejo, te está tomando el pelo. Y escúchame, y cuando una vecina le dijera eso, su fe iba a ser afectada. Vecina, ¿tiene alguna vasija que me pueda? Sí, claro, ¿cuántas necesita? Todas las que tenga. Uy, tengo como 6, échemelas. Pues ahí está. ¿Para qué las quiere? No se preocupe, yo después le cuento. Y así se fue con todas las vecinas. Cuando llegó y puso las 400 vasijas vacías ahí en su cocina, estaba encerrada y no dejó que nadie del pueblo. Y todos los del pueblo estaban hablando. Aquí ya estoy yo echándole crema a mis tacos, ¿verdad? Pero todos los del pueblo estaban hablando y dicen, oye, ¿te pidió vasijas a ti? Sí, a mí también. ¿Cuántas le prestaste? 4. ¿Y tú? No, yo le presté como 8. ¿Y para qué las quiere tú? ¿Quién sabe? Se volvió loca. Le ha afectado mucho lo de la muerte de su marido, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo supe, y ahí empieza la cosa, ¿verdad? Pero esta mujer sola con sus hijos y con su fe, hizo la tercera cosa. Empezó a tomar y a echar vasija por vasija, vaciar la coca que tenía de 2 litros con aceite, le empezó a vaciar en una y se llenó. Y todavía hay aceite, ok, echemos en la segunda y se llenó y todavía hay aceite, ok, echemos en la tercera. Y cada vasija que llenaba, su fe iba aumentando y su fe iba creciendo. Y de las 400 vasijas que tuvo, no dice la Biblia que eran 400, yo nomás estoy aquí inventando, ¿verdad? De las 400 vasijas, las 400 se llenaron. Y le dice la mujer a su hijo, trae una más. Y dice, ya no hay más, mamá, se acabaron las vasijas. Mira, y también se acabó el aceite. Y entonces de ahí, de todas esas vasijas, tomaron todo ese aceite y lo vendieron. Y con ese dinero salió de sus deudas. Escúchame, hermano. Tú necesitas creer y tú necesitas obedecer para entonces ser bendecido. No, hermano, es que yo no entiendo lo del diezmo, no lo creo y por eso no lo obedezco. Y yo te digo, bien has dicho. Y por eso no eres bendecido. No, hermano, es que no entiendo eso de perdonar. A todos perdono, menos a esta fulana, menos a este fulano.
no lo entiendo y no lo creo y por eso yo no lo hago, ¿verdad? Y mi papá se va a ir al infierno porque yo lo odio con todo mi corazón y jamás voy a perdonar lo que le hizo a mi madre y lo que nos hizo a nosotros y cómo la engañó y cómo nos abandonó y cómo se fue. ¿Sí? Y entonces la bendición no viene nunca a tu vida. Lo que necesitamos no es entender, lo que necesitamos es creer y obedecer para ser bendecidos. Te puedo hablar de Naamán, ahí mismo con Eliseo, que no estaba dispuesto a obedecer la orden absurda y la orden ilógica, y perdóname, pero la orden tonta de entrar al agua, sumergirse 7 veces y entonces ser sanado. Y Naamán decía, pues no, ¿cómo voy a hacer eso? Lógicamente, para mí es mejor irme a mi país, a Siria, de donde soy, y zambullirme en los ríos de mi nación, y no en este río cochino del Jordán, que está todo lleno de cosas, de animales que ahí abrevan, y ahí, ¿verdad? Es río feo. Hay 2 ríos excelentes, increíbles, bonitos en mi país. Si me voy a sumergir en un río, pues que sean esos 2. ¿Por qué me voy a sumergir aquí? La orden es absurda, la orden no la entiendo. Pero cuando estuvo dispuesto Naamán, hermano, a creer y a obedecer, y dice que se zambulló, o sí se dice así, ¿verdad? Se zambulló. Bueno, si después me critican en internet, culpa de ustedes, ¿ok? Dice que se zambulló una vez, salió del agua y salió limpio. No, salió leproso. La primera vez salió leproso. Y se zambulló la segunda vez, volvió a salir. ¿Y cómo salió? Leproso. Y se zambulló la tercera vez, volvió a salir. ¿Y cómo salió? Leproso. Y la cuarta vez salió leproso. Y esto no funciona, yo ya me voy. No, porque el profeta dijo 7 veces. La quinta se zambulló, salió leproso. La sexta salió leproso. Pero en la séptima, hermano, escúchame, en la séptima salió y su carne, para envidia de todas las mujeres que se echan cremas y no sé cuántos productos, su carne parecía la de un bebé. ¿Qué coreano ni qué coreano? Su piel era como bebé, sin arrugas. O sea, no solamente se le quitó la lepra, hermano, se le quitaron las arrugas, se le quitaron las verrugas, se le quitaron los lunares, ¿verdad? Imagínate eso, hermano. ¿Por qué? Porque creyó y obedeció. Y entonces recibió bendición. Algo similar vemos, fíjate, ve conmigo, Lucas. Evangelio de Lucas, porque alguien dice, ¿verdad? Hermano, sí, pero eso en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo también. En el Nuevo también, Lucas capítulo 17, fíjate. Y dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque tenían prohibido acercarse a las personas, porque la lepra era contagiosa. Entonces se pararon de lejos y gritaron, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio de lejos, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En otras ocasiones Jesús tocó leprosos, pero en esta ocasión estos 10 leprosos se paran de lejos. Jesús los ve de lejos, ve que están gritando pidiéndoles sanidad, y Jesús les grita y les dice: ok, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahora, ¿de dónde venía esa idea? Esa idea venía del Levítico, del Antiguo Testamento, en donde el leproso tenía que presentarse delante del sacerdote y decirle: sacerdote,
revíseme, creo que estoy siendo sanado o creo que la lepra está desapareciendo. Entonces el sacerdote revisaba al leproso, le veía las llagas y le decía dos cosas. Sí, efectivamente, parece que la lepra está desapareciendo, vete a tu casa, enciérrate por tantos días y después de tantos días regresas conmigo, ¿no? O el sacerdote podía decirle, pues no, es tu imaginación porque la lepra todavía está ahí y todavía estás enfermo y todavía tienes que salir con tu campana, ¿verdad? Y lejos de la gente y gritando, soy leproso, para que nadie se acerque a ti. Jesús les dice, vayan con el sacerdote, preséntense al sacerdote, para que el sacerdote los examine. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Para que el sacerdote los examine y vea si la lepra ya desapareció o no desapareció. Pero la orden es, vayan y preséntense con el sacerdote. Ahora, lo que estos leprosos pudieron haber pensado fue, pues ¿para qué vamos? Estamos leprosos, estamos llenos de lepra. ¿Para qué vamos? ¿Qué nos va a decir el sacerdote? Pues que seguimos leprosos. Ni siquiera vino, ni siquiera nos tocó. Yo pensaba que el pastor iba a ponernos la mano sobre la cabeza, iba a orar por nosotros, iba a hacer una oración de 2 horas. Señor, en el nombre de Jesús, el fuego del poder del Espíritu Santo caiga sobre esta mujer y sea sanada. Yo pensé que el pastor nos iba a recibir en su oficina, nos iba a sentar, iba a hablar con nosotros, nos iba a escuchar, nos iba a dedicar unas 2 o 3 horas y luego iba a hacer una oración y iba a mandar traer al hermano Paquito, iba a mandar traer a Jonathan y a Hugo y a todas las huestes celestiales. Y después de eso iba a orar por nosotros y nosotros íbamos a salir de ahí con nuestro problema resuelto. Nosotros íbamos a salir de ahí con nuestra sanidad. Pero mira, ni nos recibió, ni nos metió a la oficina, nos recibió en la calle, en la banqueta. Nos dijo, no se preocupen, vamos a orar por ustedes. Y hace una oración de 2 segundos. Señor, bendice a este hermano en el nombre de Jesús, amén. Y nos despide. Pues qué pastor. Pues qué oración. Pues yo no entiendo. Eso no vale, eso no funciona, eso no sirve. ¿Cuántos han oído de casos así? No ustedes, pero hemos oído, ¿verdad? De personas. Yo ya me enojé, yo ya no voy a ir, yo ya no voy a regresar. Mira nada más a Jesús, de lejos nos dice, vayan y preséntense al sacerdote. Ni se acerca, ni nos abraza, ni nos toca, ni nos unge. Todavía hubiera echado saliva en el piso, agarrado la tierra, hecho lodo y nos lo hubiera puesto. Hubiera dado la orden, hubiera reprendido a los demonios, hubiera reprendido la enfermedad. No entiendo, no creo y no obedezco. Y yo no voy con el sacerdote. Me defraudó Jesús. Así es como yo tal vez hubiera actuado y seguiría leproso. Y me hubiera muerto de lepra, hermano. Pero escúchame. Pero estos leprosos, ante la orden ilógica, extraña y rara de Jesús, creen y obedecen. Y los 10 comienzan a caminar rumbo al tabernáculo para ver, o rumbo al templo, para ver al sacerdote y para que el sacerdote los examinara. Y van caminando los 10 juntos, y cuando de repente uno de ellos dicen, oigan mi mano, a ver el brazo, tu cuello, tu cara. Y empiezan a gritar los 10 emocionados porque mientras iban, Jesús ya ni estaba ahí, hermano. Escúchame, ya se habían alejado de Jesús. ¿Cuántos kilómetros? No lo sé, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros después, empiezan a darse cuenta que están totalmente sanados. Mientras iban, fueron sanados. ¿Por qué? Por creer y obedecer. No por entender, por creer y obedecer.
la palabra que Dios les había dado. Yo voy a terminar con esto. Lo único que nos lleva a tener un corazón para creer y obedecer, y parezco disco rayado, hermano, pero pues ni modo, así es, y te lo voy a repetir una vez más. Te lo he repetido 4.345.235 veces, y esta va a ser una vez más que te lo voy a decir. La única cosa que nos lleva a creer y obedecer es la intimidad y la relación con Dios. David fue bendecido grandemente, hermano, porque creyó y obedeció. ¿Sabes por qué? Porque tenía intimidad y comunión con Dios. Hermano, pero la regó. Sí, la regó terriblemente, pero él creía y obedecía. Y la regó porque era un ser humano, la regó porque era un hombre, como tú y como yo, pero él creía y obedecía. Escúchame, los israelitas no entraron en la tierra prometida porque dice Hebreos que tuvieron un corazón malo de incredulidad, y su incredulidad, su falta de creer, los llevó a ser desobedientes, y su desobediencia los llevó a no poseer la tierra prometida y morir en el desierto. Y solo Josué y Caleb, que tenían intimidad y comunión con Dios, pudieron entrar a la tierra prometida y pudieron poseer lo que Dios le había prometido a toda esa generación que murió en el desierto. Isaías fue obediente al llamado de Dios en su vida cuando su corazón fue cambiado en la presencia de Dios, y ahí creyó y obedeció. Y Dios habla y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y Isaías, ahí en la presencia de Dios, se levanta y dice: heme aquí, envíame a mí. Aun cuando la orden para ir y profetizar a un pueblo que era increíblemente necio, terco y rebelde, era una orden extraña y absurda, y déjame decirte algo más, y muy peligrosa, porque corría el riesgo de morir en su ministerio, y de hecho murió en su ministerio. Fue, ¿cómo se dice esto?, martirizado. Pero él dice: aun cuando la orden es extraña, ilógica y peligrosa, aquí estoy, Señor. Yo creo y obedezco, envíame a mí. Pero ¿dónde estaba Isaías? Estaba delante del trono de Dios, los serafines volando de un lado a otro diciendo: santo, 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 y él viendo la gloria y la majestad en intimidad y en comunión. Ahí le cree, le obedece y sale para ser profeta al pueblo de Israel. Yo te pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios? Amén. Amén. Entonces yo te digo, aprende a tener intimidad y comunión con Dios. Aprende a tener intimidad y comunión con Dios. Ahora, escúchame. Y cuando hablo de tener intimidad y comunión con Dios, no te estoy hablando de oír predicaciones en YouTube. No te estoy hablando de hacer cosas aquí en la iglesia, ser músico o ser maestro de niños o ser servidor. No te estoy hablando de hacer cosas buenas allá afuera. Sí, hermano, yo estoy ayudando a predicar la palabra de Dios en no sé dónde. No. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Que tú oigas predicaciones en YouTube, que tú hagas algo aquí en la iglesia, que tú hagas algo por alguien allá afuera, eso está bien, síguelo haciendo. Pero cuando yo te hablo de intimidad y relación con Dios, te hablo de las 5 cosas que siempre te he hablado, ¿verdad? Oración, estudio de la palabra, ayuno, adoración y alabanza. Tú personalmente con Dios. Porque escuchar una predicación en YouTube, oír música cristiana en YouTube, eso no es intimidad. Eso no es comunión con Dios. ¿Te edifica? Sí. ¿Te bendice? Sí. Pero eso no es intimidad. Servir aquí en la iglesia, limpiar las sillas, tocar la batería, ser maestro de niños, eso no te da intimidad con Dios. ¿Te sirve? Sí. ¿Te edifica? Sí. ¿Te hace crecer y madurar
dentro del cuerpo de Cristo, sí, pero eso no te trae intimidad y relación con Dios. Ayudar en el asilo de ancianos, pues está bien, qué bueno. ¿Te sirve? Sí. ¿Te ayuda? Sí. ¿Te bendice? Sí. Pero eso no es intimidad y comunión con Dios. Intimidad y comunión con Dios es que tú ores. Intimidad y comunión con Dios es que tú estudies la Biblia. Intimidad y comunión con Dios es que tú ayunes. Intimidad y comunión con Dios es que tú adores y alabes y te metas en la presencia de Dios. Le digas, Señor, aquí estoy. Tengo 15 minutos para ti. Tengo 20 minutos para ti. Tengo media hora para ti. Tengo una hora para ti. Aquí estoy, Señor. Quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero darte gracias, quiero decirte que tú eres todo. Quiero decirte, Señor, que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres mi Dios. Que me cambies, me transformes, que aquí estoy, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero darte gloria, quiero darte honra. Que leas la palabra y le digas, Espíritu Santo, revélame qué dice aquí, revélame lo que dice aquí para mi vida. Y entonces cuando tú empiezas a tener realmente intimidad y relación con Dios personal cada día de la semana, Dios va a empezar a desarrollar en ti fe, escúchame, para creerle a Él. Y cuando tú leas lo que dice aquí, lo vas a creer. Y cuando lo creas, lo vas a obedecer. Y cuando lo obedezcas, vas a empezar a ser bendecido. ¿Cuántos quieren recibir bendición? ¿Cuántos quieren empezar desde hoy a decirle, Señor, no entiendo mucho, pero no me importa entender, lo quiero creer y lo quiero obedecer? ¿Nos podemos poner de pie esta mañana? Señor Jesús, queremos creer y queremos ser obedientes a tu palabra. Hay cosas que no entendemos que tú ordenas en tu palabra. Hay cosas que no entendemos que tú pides de nosotros. Hay cosas que no entendemos que tú quieres hacer en nuestras vidas. Hay palabras aquí en tu palabra que no entendemos. Pero Señor, no las queremos entender, las queremos creer. Queremos creer que lo que tú dices aquí, Señor, es para el bien y la bendición de nuestras vidas. Porque tú nos formaste, tú nos hiciste, tú nos creaste. Y creemos, Señor, que este libro sirve, funciona para nuestro beneficio. Y Padre Celestial, queremos creer tu palabra y queremos ser obedientes. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, danos un corazón de obediencia. Danos un corazón de fe, un corazón que crea y que pueda obedecer. Danos un espíritu obediente, Señor, y que podamos recibir bendición de tu parte, Padre. Queremos ser bendecidos. Queremos ser, Señor, o queremos ver más bien tu mano obrando sobre nuestras vidas, en milagros, en provisión, en bendición, Señor. Pero Padre, queremos dar estos dos pasos de fe. Queremos creer y queremos obedecer lo que tú dices en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Quita todo corazón de incredulidad. Quita toda falta de confianza, Señor. Quita todo corazón, Padre, que se cuestiona, que habla, que cuestiona tus mandamientos, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús. Quita aún toda rebeldía de nuestras vidas, Señor. Y pone en nosotros un corazón para creer y para obedecer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.